Buenas tardes. Mi nombre, Gina Angarita Marulanda, voy a ser la persona que les va a asesorar en cuanto a las ventajas y desventajas que tiene la constitución de una sociedad por acciones simplificadas. Esta invitación la estoy desarrollando por medio virtual y les agradezco haber dispuesto de este espacio para poder exponer y dejarles un poco más claro a ustedes allá en la sala de juntas cuáles son las ventajas y las desventajas que tenemos al constituir una empresa SAS. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que las sociedades por acciones simplificadas en este momento representan cerca del 90% del total de las sociedades mercantiles en nuestro país. Esto quiere decir que muchas empresas han visto todos los beneficios y han visto la facilidad, porque esa es una de las ventajas más importantes, la facilidad que tiene este tipo de sociedad para su implementación, para su constitución y su registro y muchas otras cosas que más adelante les vamos a ir explicando. Bueno, ¿de dónde salió la sociedad por acciones simplificadas? Esta salió de la ley 1258 del año 2008, en donde pues se constituyó la creación de esta nueva figura y se abolió la figura de la empresa unipersonal. La naturaleza de este tipo de sociedades es netamente comercial. ¿Qué quiere decir? Que se generen estas para actos o empresas mercantiles de acuerdo a lo que estipula el artículo 100 de nuestro Código de Comercio. Para su denominación es importante mencionar que dentro del nombre debe tener claro que se trata de una sociedad de acciones simplificadas o simplemente al terminar la razón social se le agrega la sigla SAS. Este tipo de empresas, como les decía hace un momento, una de las ventajas que tiene es que permite que haya solamente una persona, ya sea natural o jurídica, conformando la sociedad. Entonces, por este motivo fue que se abolió la empresa unipersonal, entonces dándole paso a la SAS para generar constitución de empresa con una sola persona. Una de las características y grandes ventajas que tiene la constitución de este tipo de sociedades es precisamente, como su nombre lo indica, al ser simplificadas, nos van a reducir tiempos, costos y trámites, ya que únicamente vamos a requerir un contrato privado y no vamos a necesitar ahora la escritura pública como tal. La ley 1258 no introdujo ningún límite a la cantidad de socios que pueden conformar este tipo de sociedades. Entonces, por esto podemos decir que las sociedades de acciones simplificadas pueden tener cuantos socios consideren necesarios para la ejecución de sus actividades. Los aportes que los socios realizan a las sociedades de acciones simplificadas constituyen acciones de igual valor que no pueden ser negociados en mercado, y esto constituye una de las primeras desventajas a las que nos enfrentamos con este tipo de sociedad. Las acciones de las sociedades por acciones simplificadas no se pueden negociar en mercados de valores. No como por ejemplo las sociedades anónimas, que están pensadas precisamente para este tipo de negociación en mercados o en bolsas de valores. Surge entonces una pregunta muy interesante: ¿cómo deben hacer los socios para realizar el pago de todas sus acciones autorizadas? Suscribir y pagar. En nuestro documento privado vamos a dejar totalmente claro cómo se debe hacer, teniendo en cuenta que no podemos demorarnos más de 2 años en hacer el pago de esas acciones suscritas. El artículo 13 de la ley 1258 restringe la negociación de las acciones de las SAS en bolsa. Tenemos que tener claro esto, en bolsa únicamente. Si nosotros quisiéramos hacer una negociación interna entre socios, o algún socio quisiera vender una parte de sus acciones a una persona externa de la sociedad, dentro de nuestro contrato privado debemos dejar muy clara estas especificaciones, teniendo en cuenta que no debemos exceder los 10 años de restricción de las mismas. ¿Para qué se hace esto? Se hace esto precisamente para cerrar la sociedad y que en todo momento se conozca quiénes son
los socios que la conforman. Otra de las desventajas que tiene la sociedad por acciones simplificadas es que están obligadas a llevar una reserva legal. Esa reserva legal corresponde al 50% de las acciones suscritas que tenemos registradas en nuestro acto privado. ¿Esto con qué fin? Con el fin de proteger el patrimonio de la sociedad. Esto nos lleva a hablar de la responsabilidad de los socios en la sociedad. La responsabilidad, de acuerdo al artículo 1 de la Ley 1258, es limitada hasta el monto total de sus aportes. Esto pues obviamente es una gran ventaja para proteger el patrimonio tanto de los socios como de la misma sociedad. Ahora bien, para hablar de la administración de la sociedad tenemos que tener claras dos situaciones. Si se trata de una sociedad que tenga un único socio o que tenga varios socios. En el caso que tenga varios socios, se va a generar una asamblea, quien es el ente encargado de tomar las decisiones. Si es el único socio, pues obviamente él bajo su criterio va a tomar sus decisiones y no necesita pues aval de absolutamente nadie más. Pero si es la asamblea, obviamente dentro de esa misma asamblea se toman las decisiones. Ya sea el uno o el otro, los dos están en capacidad de delegar un representante legal o un administrador o un gerente que haga las funciones de administrador y que regule el funcionamiento de la compañía, de la empresa. Dejando claro, obviamente, que todas las decisiones que tome el representante legal o el gerente o la figura que determine el socio o la asamblea, siempre deben contar con el aval de ellos. No puede tomar decisiones unilaterales ni hacer acciones que vayan en detrimento, pues obviamente del patrimonio de la sociedad o de los socios. En cuanto a esto es importante y hay que dejarlo claro que es una gran desventaja porque muchas personas pretenden hacer negocios ilícitos precisamente por su facilidad, por que no requieren muchos documentos ni nada de esto para hacer la constitución y obviamente porque ellos están en la facilidad de poder hacer contratación con cualquier entidad. Entonces, por esto se ha generado también un grave problema de actividades ilícitas desarrolladas por sociedades en acciones simplificadas y ese es uno de los grandes desventajas que se presentan con la creación de una sociedad SAS. Ahora que estamos hablando de las actividades ilícitas, también es muy importante hablar de cuáles son esas actividades que podemos desarrollar por ser una sociedad en acciones simplificadas. Obviamente todas las actividades económicas que la ley permita, a excepción de actividades financieras vigiladas por la superfinanciera y actividades habilitadas por el Estado para la prestación de servicios públicos esenciales. A esto me refiero con tema de salud, con tema de comunicaciones, con tema de prestación de servicio, ¿no? El servicio de estos sectores, que generalmente son atendidos por una sociedad anónima, por el músculo, por la garantía, por todas las condiciones de infraestructura que puede poseer una sociedad anónima en comparación a una sociedad de acciones simplificadas. En el artículo 45 de la Ley 1258 dejan claro que las actividades económicas de una sociedad en acciones simplificadas están bajo la supervisión y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, precisamente para disminuir un poco el tema de fraudes y trámites, actividades ilícitas que se puedan desarrollar con una sociedad SAS. ¿Qué sí podemos hacer en cuanto a actividades lícitas que pues, podamos ejercer en nuestra sociedad SAS? Cámara de Comercio tiene
una descripción de actividades económicas relacionadas en sus códigos SIU. Esto lo podemos ver más claramente si pues, vemos todas las secciones que tiene este código. Podemos ejercer actividades como agricultura, ganadería, industrias manufactureras, construcción, comercio al por mayor y por menor, venta de automóviles, reparación de motocicletas, alojamiento, servicios de comida, actividades inmobiliarias, actividades profesionales, científicas, técnicas, no sé qué más se me puede ocurrir, actividades de atención, actividades artísticas, de entretenimiento, y otras actividades de servicios que podamos generar, como por ejemplo también la revisoría fiscal. Hay muchas compañías, empresas, sociedades que están obligadas a tener un revisor fiscal. Bueno, les agradezco mucho su tiempo. No sé si de pronto tengan alguna pregunta. Yo voy a dejarles ahora en el chat mis datos personales para que me puedan contactar si necesitan alguna otra explicación o ampliación de alguno de los conceptos que que traté dejar totalmente claros en esta reunión. De antemano, mis más sinceras felicitaciones por la decisión de generar empresa, ya que el país necesita que muchas personas emprendedoras tomen la decisión de hacer eso que ustedes van a hacer al constituir su empresa. Entonces, no es más, muchas gracias y que tengan un feliz resto de tarde.